La siguiente, por favor. Ahora lo que ya les he dicho. Eso es un trabajo que ya nos publicaron en España. Dieta baja en colesterol versus dieta baja en sodio. Y entonces allá lo analizamos con mucho detalle. Consideremos dos dietas diferentes. La dieta baja en colesterol con cantidad normal de sal. Y una dieta baja, estricta, baja en sodio y rica en potasio, con 2 yemas de huevo, mantequilla y liberal en grasas. Prescribamos cada una de estas dietas a pacientes con severas condiciones, como son la angina de pecho, la hipertensión esencial severa y la insuficiencia cardíaca. La primera dieta, baja en colesterol, será totalmente ineficaz para mejorar las condiciones anteriores. La segunda dieta, baja en sodio y rica en potasio, hará desaparecer la angina de pecho en 2 o 3 semanas en el 90% de los casos. Reducirá las cifras anormales de la presión arterial y hará desaparecer los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. Y la digital no se necesitará a menos que haya fibrilación auricular. Eso ya está publicado en una revista española. Aquí tendríamos el campo magnético de la Tierra idealizado. Polo norte y polo sur. Y las líneas salen así. Son las líneas de flujo. Pero este es un campo idealizado. Y fíjense que le llaman campo del dipolo. ¿Cuál dipolo? Magnético. El dipolo del corazón es un dipolo más próximo. Y el promedio de los dipolos del corazón constituye lo que se llama el eje eléctrico. Pero el campo magnético de la Tierra no es así. La siguiente, por favor. El campo magnético de la Tierra es irregular y de muy baja densidad, de muy baja fuerza. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues es más o menos de 0.3,5 grados. En México es de 0.4 grados. En el polo magnético llega hasta 0.8 grados, tanto el del norte como el del sur. El polo magnético no es lo mismo que el polo terrestre. El polo magnético dista del polo terrestre aproximadamente 11 grados. 11. La siguiente, por favor. Esto lo tomé de el Scientific American. Scientific American, en una revista que ustedes la conocen, analiza el campo magnético de la Tierra. Y se pensaba primero que el campo magnético de la Tierra se debía a este núcleo interno, que está hecho exclusivamente de fierro. Pero los campos magnéticos desaparecen a una temperatura de 700 y tantos grados. Y el centro de la Tierra tiene más de 700 y tantos grados. Entonces no podía ser ese núcleo. Pero existe un segundo núcleo que se llama núcleo externo, hecho de hierro y níquel, pero ya no están duros, sino están, es decir, como líquidos, vamos a decir. Y en él hay movimientos electrónicos fuertes, y entonces se cree que son estos electrones, al moverse, los que dan el campo magnético de la Tierra. Aquí tiene que ser el campo magnético enorme. En la superficie de la Tierra es muy pequeño. Porque no se nos olvide que el campo magnético disminuye en proporción inversa al cuadrado de la distancia. Es decir, a los 2 centímetros ya disminuyó el campo magnético 4 veces. A los 6 centímetros ya disminuyó el campo magnético 36 veces. La siguiente, por favor. Bueno,
El campo magnético de la Tierra, admiten los autores, cada 79.000 años, el polo norte se convierte en polo sur, magnéticamente, y el polo sur se convierte en polo norte. Y entonces han encontrado que en la lava y en las rocas y en los sedimentos, vectores que se quedaron con distintas direcciones, son estos, vectores magnéticos, fuerzas magnéticas localizadas, que están indicados que el campo magnético cambió. Y se admite que en esos cambios fueron destruidos muchos de los animales paleontológicos. En este momento, el campo magnético de la Tierra está bajando, está disminuyendo. No se sabe si sigue disminuyendo, implicaría un cambio de los polos y destrucción. Pero, como son, los campos magnéticos van bajando, después suben, y vuelven a subir, y vuelven a bajar. Pero hay que esperar. Ojalá y no sea un cambio de esos terribles, que acabaría mucho de la humanidad, o la humanidad entera, no sé. Te digo lo que dicen los especialistas. La siguiente, por favor. El campo magnético de la Tierra está comprimido por el viento solar. Entonces llega el viento solar con mucha fuerza y comprime el campo magnético de la Tierra. Y entonces el campo magnético de la Tierra toma la forma de un cometa, porque está comprimido por el viento solar durante el día en esta parte. Pero ya durante la parte de la noche ya no llega sol, ya no hay viento solar. Entonces por eso toma la forma de cometa, pero eso va a ir cambiando. Al día siguiente la compresión será de este lado, puede ser de este lado y no del otro, a medida que la Tierra se vaya moviendo. La siguiente, por favor. Aquí están los campos magnéticos de la Tierra y de otros planetas, medidos en teslas. La tesla equivale a 10.000 gauss. Y aquí están las medidas de los campos magnéticos en diferentes planetas, pero probablemente estas medidas ahora sean mucho más precisas. ¿Por qué? Porque ya se llegó a la Luna, porque se han mandado artefactos a Marte y todas esas cosas, y con seguridad ya están midiendo con mayor precisión el campo magnético de todos esos lugares. La siguiente, por favor. Este sería el campo magnético de una galaxia. Esto está tomado de un libro de astronomía. Yo he tomado, busco ahí para tener una idea de cómo está el campo magnético en otros lugares. La siguiente, por favor. Este es el estudio espectroscópico. Aquí tenemos la luz, los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta. Pero el campo magnético de la Tierra y los campos magnéticos todos están hasta por acá debajo, con muy pocas frecuencias por segundo. Fíjense ustedes que aquí están las frecuencias en Hertz. Una frecuencia de 10, una frecuencia de 100. Los campos magnéticos que nosotros hacemos tienen una frecuencia de ¿cuánto? ¿50 o 60? 60 frecuencias. El campo magnético que nosotros tenemos es así. Y esas pulsaciones son 60 por minuto. Entonces quedan estos campos magnéticos en esta parte del espectroscopio. Aquí sería una frecuencia de 100, aquí sería más o menos una frecuencia de 60. Para que se sepa también dónde está el campo magnético en su frecuencia. Claro que nosotros podemos darles frecuencias mayores, pero eso todavía requiere estudios de investigación. A lo mejor dándole frecuencias mayores obtenemos mejores resultados o peores resultados. No sabemos. Lo que sí quiere decir que hay un campo de investigación muy amplio. La siguiente, por favor. Toda corriente circular
Da un campo magnético dentro de la Tierra. Entonces, en un núcleo, tenemos el núcleo que están los electrones rotando. Entonces, el electrón al rotar circularmente está dando un campo magnético, que se llama campo magnético electrónico orbital. Campo magnético electrónico orbital. Pero el electrón también rota sobre sí mismo, como la Tierra. La Tierra no solamente rota así, sino que la Tierra está rotando así. No solamente ese movimiento de rotación y de traslación. Lo mismo el electrón. Y a ese movimiento del electrón sobre sí mismo se le llama spin electrónico. La palabra spin quiere decir, ¿cómo se llama? El trompo. La palabra spin quiere decir trompo. Entonces el campo magnético del electrón va a dar a rotar así y se llama campo magnético del spin electrónico. Entonces el electrón me da los campos magnéticos. El campo magnético electrónico orbital y el campo magnético del spin electrónico. Pero también rota el núcleo, y este se llama, roto sobre sí mismo, y se llama campo magnético del spin nuclear. El núcleo está rotando sobre sí mismo. Y esta es la teoría más aceptada para explicar los campos magnéticos en el organismo. Es decir, todas las moléculas tienen campos magnéticos. Entonces nosotros tenemos campo magnético en todas las células. Ahora han de ser de muy baja densidad, porque no desvían la brújula. Cuando vienen esas pulseras españolas que ponen aquí, pues nosotros dijimos, vamos a ver si desvían la brújula. Seguimos la brújula y no desvían nada. Ellos no tienen campo magnético. Si cambian la Tierra, aunque no llega a un Gauss, inmediatamente la brújula apunta al polo norte. Así es que si hubiera campo magnético en esas pulseras, sería un campo magnético muy inferior al de la Tierra. La siguiente, por favor. Si el electrón va en un sentido X, como ese que escogimos al azar, el vector resultante de los campos magnéticos va en ese sentido. En cambio, si la rotación es al revés, la siguiente va en sentido contrario. La siguiente, por favor. Esto sí nos interesa. Hay tres tipos de fuerzas, no, de respuesta al campo magnético. Cuando un tejido o cuando un elemento, todas las líneas de su campo magnético pasan por un metal, por el centro del campo magnético como aquí, la fuerza se disponen las líneas de fuerza así, pasando todas por el campo magnético, se llaman campo magnético ferromagnético, como el hierro. Pero cuando algunas líneas de fuerza pasan y otras quedan fuera, se llama paramagnético. Y cuando todas quedan fuera, se llama diamagnético. Porque en el organismo vamos a ver que hay elementos ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. ¿A través de qué, doctor? Perdón, se me perdió. ¿Cuando pasa a través de qué? Cuando se aplica un campo magnético sobre un tejido, y si todas las líneas de fuerza de ese campo magnético atraviesan el tejido, ese tejido se llamaría ferromagnético. Si unas líneas lo atraviesan y otras no, se llamaría paramagnético. Y si ninguno lo atraviesa, se llamaría diamagnético. Pero eso no quiere decir en el diamagnético que no vaya a tener respuesta. No quiere decir que va a tener una respuesta, pero va a ser una respuesta diferente. La siguiente, por favor. Entonces tenemos ferromagnéticos, los magnetosomas.
Los magnetosomas, su fórmula, vamos a ponerla aquí en el pizarrón. Los magnetosomas ya se han visto al microscopio electrónico y son como partículas, pero su fórmula es Fe3O4. Es decir, tienen fierro y oxígeno. Es un oxígeno férrico. Eso se llaman magnetosomas. Y los tenemos en el cráneo, en la bóveda craneana, los tenemos en el etmoides, en el esfenoides, y probablemente en el cerebro. Acabo de leer un artículo donde dicen que en el cerebro hay elementos magnéticos, pero todavía no se han visto al microscopio. El doctor que trabaja en Alcalá de Henares, donde yo acabo de estar, se llama el doctor Bardazano, ha estudiado la glándula pineal y dice una de las características de la glándula pineal es que es un órgano receptor de los campos magnéticos, pero no han encontrado todavía los magnetosomas. Sin embargo, cuando se les da campo magnético aumentan las mitocondrias en la glándula pineal. Y la glándula pineal transfiere muchos estímulos que recibe de la luz, porque la glándula pineal representaba en la evolución un ojo aquí. Y a través del tiempo desapareció, pero considera el doctor Bardazano que la glándula pineal controla el funcionamiento de la hipófisis y del diencéfalo. Si hemos dicho muchas veces que la hipófisis es el director de orquesta endocrino, las glándulas endócrinas, entonces Bardazano dice que sería ahora el regulador del regulador en los estudios que está haciendo sobre campos magnéticos. Y van a hacer un congreso a fin de año sobre cardiomagnetismo, el magnetismo referible al corazón. No tengo idea todavía cómo va a ser eso. ¿Son elementos paramagnéticos? Pues entre otras cosas, las enzimas que destruyen los radicales libres, la catalasa, la superóxido dismutasa y las perioxidasas, glutatión peroxidasa, la vitamina B12, los mismos radicales libres también son paramagnéticos. No solamente las enzimas que los destruyen, sino los radicales libres. Y son diamagnéticos las proteínas de la membrana celular. Acuérdense que yo les dije a ustedes que las proteínas de la membrana celular son las encargadas sobre todo de la función de la membrana y van a responder a los campos magnéticos. Es decir, ya están adquiriendo conocimientos muy importantes. Ninguno de esos conocimientos se deben a mí. Esos conocimientos se deben a muchos otros investigadores. Los campos magnéticos, como les dije a ustedes, tienen la propiedad de poner en paralelo a las proteínas. Eso está tomado de un libro que se llama Campi Magnetici in Medicina. Campi Magnetici in Medicina. Y ahí está tomada esta transparencia. Y aquí señalan a las proteínas en distintas direcciones y con los campos magnéticos se ponen paralelas. Recuerden que dijimos que eso puede tener importancia porque las proteínas estaban en paralelo en la membrana. Entonces ellos toman un cultivo, la siguiente por favor, a donde existen las proteínas distribuidas de esta manera, y les dan campo magnético por 1 hora, la siguiente, y las proteínas se ponen en paralelo. Entonces tiene un efecto sobre las proteínas a pesar de que éstas sean diamagnéticas.
Es decir, a pesar de que rechazan las líneas del campo magnético, el campo magnético influye en ellas. La siguiente, por favor. Hay bacterias que tienen el magnetosoma y se llaman magnetobacterias, que están en los charcos de la Tierra. Entonces, una bacteria, si en un charco del hemisferio norte la bacteria tiene el magnetosoma correspondiente, se mueve hacia el ecuador. Pero si en este charco del hemisferio norte se pone una bacteria del hemisferio sur, la bacteria se aleja del ecuador. Y lo mismo sucede en el otro hemisferio. En cambio, las bacterias que están en el ecuador se mueven solamente en paralelo. Y en estas bacterias se han encontrado los magnetosomas. Recuerden ustedes que les dije a ustedes que eran corpúsculos pequeños con fórmula Fe3O4, óxido férrico. La siguiente, por favor. Aquí está la fórmula. Todo eso está tomado de ese mismo libro. Y los que en el organismo humano, lo que tienen mucho respuesta magnética, que van a ser paramagnéticos, pero paramagnéticos poderosos, que se acercan a ser ferromagnéticos, son los citocromos. Los citocromos no los estudiamos, pero sí vimos la transparencia a donde se producen las moléculas de ATP. Esa fotografía en que estaban la cadena respiratoria de esta manera, que pusimos, no estudiamos porque es muy compleja, no es fácil de estudiar, cuesta trabajo, a donde se van moviendo los electrones, por eso ponen aquí el movimiento de electrones, que van cambiando de ferrosos a férricos. Entonces estos responden mucho a los campos magnéticos y es donde se forma el ATP, es decir, donde se forma la energía libre de Gibbs. La siguiente, por favor. En Estados Unidos, las gentes que han trabajado con campos magnéticos homogéneos, entonces ya hasta 200 Gauss por periodos largos, pero por periodos breves aconsejan que no se pase de 2000 Gauss. Ahora tenemos en la URSS, también permiten hasta 300 Gauss por periodos largos. Entonces, como ustedes ven, hay mucho estudio en este momento de campos magnéticos en el mundo. Todavía no sabemos a dónde vamos a llegar. La siguiente, por favor. Ahora, efectos bioquímicos de los campos magnéticos. Esto sí nos interesa mucho. Aumentan la síntesis del desoxirribonucleico. Eso ya es muy importante, porque el desoxirribonucleico es el que ordena la formación de las proteínas. Entonces se ve, por ejemplo, que los condroblastos incorporan la timidina H3, es decir, la marcan dentro del ácido desoxirribonucleico nuclear. Cuando se aplican los campos magnéticos pulsantes a los cultivos de crecimiento lento de condroblastos, se muestra un aumento significativo en la síntesis de la colágena. Lo segundo, primero, aumenta la síntesis del desoxirribonucleico. Segundo, aumenta la síntesis de la colágena. El doctor que está investigando ahorita, que es un ortopedista, pero es un ortopedista e investigador en la ciudad de Puebla, manda los campos magnéticos a los osteoblastos y empieza a ver que aumenta su reproducción a la hora de poner el campo magnético en cultivos de osteoblastos. Esos trabajos los va a presentar dentro de poco a nuestra sociedad metabólica. Tercero, se acelera la curación de las fracturas y la curación de los ligamentos, aumentando la síntesis de colágeno. In vitro, la 3H-prolina se transforma en 3H-hidroxiprolina
en cultivos de células de hueso embrionarias y en fibroblastos. Es decir, esta proteína, 3-H-hidroxiproteína, es lo que forma la colágena. Ustedes saben la importancia de la colágena, pues es la proteína más extendida en todo el cuerpo. La colágena está en el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es lo que va uniendo todas las células. Pues eso es muy importante, porque tiene un efecto de sintetizar y aumentar la colágena. Eso tiene mucha importancia para los huesos, pero también tiene mucha importancia para la piel. Eso yo no lo he estudiado, pero puede aumentar la belleza y la tersura de la piel. Pero yo no lo he estudiado, nada más tengo 1 o 2 casos. Una hija mía tiene un incisivo, el incisivo central flojo, y tan lo tiene flojo que ya está más bajo que el homólogo, el diente. Entonces le mandé campos magnéticos. Tenemos otro aparato pequeño en que se ponen aquí las placas de campo magnético positivo y negativo. El diente ya se le apretó, va a salir, pero ya se le apretó el diente. Y además se le ha puesto el cutis muy terso, que no tenía. Pero eso hay que estudiarlo en grandes series, pero no hay razón para que no mejore la tersura de la piel. De hecho, las pomadas que se aconsejan con colágeno y con todas esas cosas, pues tienen que ser menos efectivas que la síntesis de la colágena. Vamos a seguir. Los campos magnéticos pulsantes a 72 Hz, así es en el artículo correspondiente, aumentan la actividad del mensajero del ribonucleico. El otro era el desoxirribonucleico. Ahora aumentan la actividad del ribonucleico después de 15 a 45 minutos de exposición en el campo magnético. Entonces aumentan la síntesis proteica. Está confirmado por un aumento de la síntesis del ribonucleico. Y por último, aumentan en vivo la reactividad del calcio y la retención, en el hueso osteoporótico, la retención del calcio marcado. Todos esos son de trabajos que hemos tomado. Hay muchos trabajos que todavía no estudio, no he tenido tiempo. Pero cuando menos tenemos 200 o 300 fichas bibliográficas ahorita de campo magnético. Y no sería difícil ya que haya muchas más. Porque en muchos lugares del mundo se está en este momento trabajando en la investigación de campos magnéticos. La siguiente, por favor. Esa es la misma. La siguiente. Esa no la vamos a ver porque no está directamente relacionada con el campo magnético. La siguiente. Ahora, efectos bioquímicos resumidos, algunos de los resumidos. Primero, orientación molecular en paralelo de las proteínas, de los pigmentos y de los polipéptidos. Todo eso lo he tomado de la literatura. Proteínas, pigmentos y polipéptidos. Segundo, ya se sabe que aumenta la actividad enzimática de la tripsina, de la desoxirribonucleicasa, de la catalasa, que son las que luchan en contra de los radicales libres, de la superóxido dismutasa y de la glutatión peroxidasa. Modifican la interacción de oxígeno-substrato. Es decir, para los rusos, el campo magnético lleva el oxígeno a donde el campo magnético es más intenso. Eso es muy importante, a donde el campo magnético es más intenso. Pero hay que cuidarse, sin embargo, si yo llevo demasiado oxígeno, por ejemplo, a la cabeza, tengo que cuidarme que no le falte oxígeno a las piernas distantes. Entonces tengo que regular la cantidad de campo magnético, porque si el oxígeno
es diamagnético, parece que es diamagnético, no me acuerdo ahorita, pero para los rusos lleva, el oxígeno es tiene mayor acción a donde está el campo magnético más intenso. Después aumenta la síntesis de los ácidos nucleicos, que ya vimos, desoxirribonucleico y ribonucleico, la síntesis de la colágena o colágeno. Nosotros usamos el femenino porque así nos enseñó nuestro patólogo, Caustero, que era una de las patólogos más eminentes que vinieron de España a México. Aumenta la producción de los fibroblastos y la síntesis proteica. Todo esto contribuye a la velocidad de la reparación tisular. Estimula la TPasa de sodio y de potasio, es decir, estimula la bomba de sodio y de potasio. Método de la bomba. Aumenta la liberación de noradrenalina y del ácido ribonucleico. Eso hay que tenerlo en cuenta para que estudiemos el pulso de vez en cuando de nuestros enfermos y veamos que no se acelera. Nosotros no lo hemos visto, pero hay que tener atención porque lo señalan los autores. Yo ya tengo una experiencia de varios años y no he encontrado nunca taquicardias ni nada de eso, sino que al contrario. Y por último, mejora el complejo microvascular. Esto es importante porque se ha visto que en algunos padecimientos, como la esclerodermia y como el síndrome, ¿cómo se llama el síndrome que se pone en los dedos? El síndrome de Raynaud, se ha visto que aumenta la cantidad de capilares. Eso lo estudió el doctor de Milán, el doctor Bueno, la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver algunos casos clínicos ya. De parálisis faciales, vamos a quitar la luz, por favor. De parálisis faciales hemos curado todas menos una. Una no la curamos. Claro que aconsejamos la dieta y campo magnético, es todo lo que han recibido. Lo que voy a mostrar es la mayoría de los casos sin solución polarizante, pero siempre con dieta. Aquí tenemos esta parálisis facial, la siguiente, por favor. Ya mejorando mucho, la siguiente. Se acabó la parálisis facial. La siguiente. Esta es una señora que tenía parálisis facial doble. No podía cerrar los ojos ni la boca. No las podía cerrar. Entonces le empezaron a dar campo magnético como 2 o 3 meses y en esos 2 o 3 meses la mejoría fue la siguiente, ya cierra un ojo, la boca, todavía no lo puede cerrar, la siguiente, ya cierra los 2 ojos y la boca. Esta enferma, sin embargo, deja la dieta después y vuelve la parálisis. Nuevo tratamiento. La siguiente, por favor. Las úlceras varicosas, todas se han curado. Siempre con dieta. La dieta tiene que ser, y con la asepsia, claro que hay que hacer la asepsia correspondiente de la úlcera. Si hay infección, dar el antibiótico que corresponda, que puede ser de acción local, y siempre tener limpieza. Y úlceras anfructuosas muy feas como esta, curan totalmente. Claro que queda la pigmentación. La siguiente, por favor. La siguiente. Este fue el primer caso que tuve yo de artritis reumatoide. Todavía no había yo encontrado eso que les decía yo a ustedes del mínimo máximo en relación con la cortisona, dieta y cortisona. La enferma no podía cerrar las manos sino hasta ahí. La siguiente. Esta ya la cierra bien, esta todavía no. La siguiente. Ya las dos están muy mejoradas. La siguiente. Ya cierra esta y abre esta. La siguiente. Entonces curada. Esta enferma viene a verme como cada año o cada 2 años
porque se reactiva la enfermedad. Ya les dije a ustedes que la enfermedad viene en brotes. Y la enferma no vive en México, vive lejos, vive por el Mante, si mal no me acuerdo, es una zona bastante distante. Y si empiezan a fallar a la dieta, dejan los ejercicios, etc. Esta enferma, no recuerdo si compró aparato de campo magnético o no, creo que no. La siguiente, por favor. Claro que si yo tengo una persona anciana que ya ha sufrido por muchos años, yo voy a conseguir una mejoría, sobre todo en el dolor, aunque haya una mejoría en los dedos, en la movilización, pero va a ser moderada. La siguiente, por favor. La recuperación completa es muy difícil. La siguiente, por favor. La gonartrosis. La siguiente, pues vamos a ver los huesos. La mejoría en este caso fue notable. La siguiente. Este es un caso muy interesante. Me llegó al consultorio, yo juego frontón y uno de los compañeros de frontón me llevó a su hija de 17 años. Y me dice, doctor, soy a ver qué puede hacer por mi hija, porque tiene esta enfermedad desde los 2 años de edad. Y está muy deprimida porque se le ponen las manos rojas, aparecen surcos, tiene una secreción. Llevaba 15 años y la niña estaba muy deprimida, la muchacha, que era una joven de 17 años, estaba muy deprimida porque la secreción que le salía le daba mal olor. Y entonces las amigas se le alejaron. Y le dije, bueno, yo no sé si se mejorará o no se mejorará, porque no sé ni el diagnóstico de la enfermedad. Así les digo a los enfermos, cuando no lo sé, pues ¿cómo les voy a inventar? No sé. Pero estaba ahí el dermatólogo Cañas, que es un dermatólogo ya de muchos años, con discípulo mío, y me dice, esta enferma tiene una eritrodermia ictiosiforme congénita. Y no la vas a curar, me dijo. Y no la vas a curar. Bueno, vamos a hacer la lucha con el tratamiento. Ella estaba tomando cortisona ayer, que había visto a dermatólogos y alergólogos y todo lo que ustedes quieran y no mejoraron. Bueno, entonces yo le bajé la cortisona, le di la dieta muy rigurosa y le empezamos a dar campo magnético cuando menos 2 horas diarias. Ellos no compraron el aparato. Vean que en algunos lugares ya la piel se empieza a poner muy gruesa. La siguiente, por favor. Vean las lesiones. La siguiente. Se quitó lo rojo en todas las partes del cuerpo. Vamos a ver todavía la siguiente. Claro que está exagerado el rubor aquí por la fotografía. La siguiente. Todas estas lesiones son donde salía líquido. La siguiente. La siguiente. La siguiente. En realidad, todavía están con las lesiones, el color algo rojizo de la piel. La siguiente se curó totalmente. Es una muchacha guapa, se curó totalmente. Y al año volvió porque había dejado la dieta. Nuevo tratamiento y nueva curación. Ahora ya no deja la dieta ni de casualidad. Porque quiere mantener su belleza por una parte, por otra parte no quiere ser repudiada por sus compañeras. La siguiente, por favor. La operaron en la nariz, ¿verdad? Este es un pariente de una de las personas que trabaja en el consultorio. ¿De quién? De la doctora que me ayuda a hacer las historias clínicas. Es su hermana. Pero aquí lo notable es que la recuperación después de la operación es en menos de una semana. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Entonces de repente vemos que se quitan con una rapidez las inflamaciones y todo eso, que es impresionante.
La siguiente, por favor. La siguiente. Esto ya lo vimos, vamos a pasarlo. La siguiente. La siguiente. Esto ya no lo vamos a ver porque ya lo vimos en resumen. Nada más vea las fichas bibliográficas en Bioenergetics, la siguiente. La siguiente. Bueno, ahora viene, vamos a ver las mejorías en los huesos. En los huesos, yo insisto mucho, y no me han hecho caso los ortopedistas de México, ni un especialista que ha estudiado en Estados Unidos, en relación con la dieta. El enfermo que sufre de los huesos debe de hacer dieta baja en calcio. Quitamos la luz, por favor. Ponemos la transparencia. En las ratas, este es un trabajo mío ya publicado en Estados Unidos. Ahí está la cifra. Lo publiqué con 2 colaboradores españoles, no en Estados Unidos, en España. En las ratas, la dieta rica en sodio aumenta la calciuria, la secreción de la hormona paratiroidea, que como sabemos, aumenta lo que se llama la resorción del hueso y pérdida de hueso. Ahí está la ficha Golding, Electrolyte, Metabolism, etc. Son autores norteamericanos. En el hombre los efectos de la alta ingestión de sodio son semejantes: aumento de la calciuria, aumento de la hormona paratiroidea, sin cambios ostensibles en el calcitriol. Ahí está la ficha bibliográfica, Journal Clinical Endocrinological Metabolism de 1982. Golding y McIntosh demuestran que la ingestión de sal aumenta en la orina el AMP cíclico y la hidroxiprolina, pérdida de hueso. Acuérdense que la colágena del hueso, eso no lo hemos visto, pero la colágena del hueso tiene mucha hidroxiprolina. Si se pierde el hueso, la hidroxiprolina empieza a aparecer en la orina. En las mujeres menopáusicas con osteoporosis se ha encontrado una correlación positiva entre el compartimiento óseo con exceso de sodio y la fosfatasa alcalina y la hidroxiprolina. Por último, en el libro de Osteoporosis and the Hormonal Regulation of Bone Metabolism y en el papel de la calcitonina, que es un libro para ver las acciones, para vender la calcitonina, de hecho, afirman: hay una correlación positiva entre la excreción renal de calcio y de sodio. El calcio urinario disminuye con una dieta baja en sodio. Eso está tomado del trabajo. Entonces, nosotros insistimos que todo enfermo que sufre del hueso, por osteoporosis, por osteoartrosis, por fracturas, etc., debe de seguir la dieta. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver unos de la literatura, después vemos los que nosotros tenemos. En la literatura, por ejemplo, está este caso de una fractura en una persona que tenía poliomielitis, una hipotrofia postpoliomielítica, su curación, y lo interesante es ver que el campo magnético hizo más grueso, dio una tibia más gruesa. La siguiente, por favor. Este es un caso notable de la literatura. Esta es una mujer joven que nació con la tibia así y tiene 3 euroartrosis, uno aquí, otro acá y otro acá, y nunca había podido caminar. Está en el mismo libro que les dije a ustedes, de Campi Magnetici in Medicina. Entonces se le empezaron a dar 7 horas diarias de campo magnético. Pasó un mes y no hubo mejoría. Pasó segundo mes y no hubo mejoría. Pero al tercer mes empezó a crecer el hueso. Claro que es un caso muy avanzado, muy malo. Entonces le puso una férula por la pseudoartrosis. Creció el hueso, mejoró notablemente y pudo caminar por primera vez en su vida. Está en el mismo libro que hice referencia.
La siguiente, por favor. Esta es una úlcera por radioterapia en un enfermo de 69 años de edad, después de una de radioterapia, y sabemos que estas úlceras que se llaman fagedémicas no curan. Sin embargo, con el campo magnético curó. Entonces, en varios lugares ya de Europa se da la radioterapia combinada con el campo magnético para disminuir el efecto agresor de la radioterapia y evitar sus complicaciones. La siguiente, por favor. Esta otra es radioterapia para cáncer de la vulva y dejaron lesiones muy importantes después de haber aplicado 2000 radianes. El campo magnético las destruyó, las deshizo las lesiones. Entonces tiene un efecto muy importante, para coadyuvante de la radioterapia, para que no haga ese daño que hace. La siguiente, por favor. Estos son los casos del doctor Jaimovici, que trabajaba creo que se fue a Italia, trabajaba en Nueva York, y era el jefe de ortopedia del New York College of Orthopedia. Entonces, gente de mucha importancia, Jaimovici. Y presenta una estadística de 1197 casos con mucha mejoría. Y él insiste que las mejorías son en todos estos apartados: osteotiobía con osteosíntesis, pseudoartrosis, retardos en las consolidaciones óseas, en las curaciones óseas, en la endometriosis, en la osteoporosis y en la enfermedad exótica. Todas ellas hay mejoría. La siguiente. Este es el aparato que teníamos antes. A diferencia del aparato de ahora, pues por favor un momentito, se agregó esta parte. Esto es lo que se agregó, para que abarcara también la región cervical, porque en este otro aparato no abarcaba la región cervical. Este aparato en medio controla los dos al mismo tiempo. Eso lo hacemos sobre todo para clínicas grandes o para hospitales. Un aparato central que controla los dos. La siguiente, por favor. Apagamos la luz, por favor. Este es el primer caso que me llamó la atención. En este primer caso vi que aquí había un espolón, un osteofito, y que ya se estaba cerrando, ya quería cerrarse. Quería constituirse lo que se llama un puente o sindesmofito. Y el cartílago acá pues estaba alterado. Ya no sé la diferencia de lo normal con este. La siguiente, por favor. Entonces el osteofito desapareció. Todavía hay pequeñito, pero ya ese espolón ya no, y se quitó el daño del cartílago. Entonces me dije, eso yo solamente me lo explico por mejoría del metabolismo óseo, no tengo otra explicación. La siguiente, por favor. Este enfermo no se podía sentar. Llevaba 6 meses sin sentarse. Es un señor que nos hace mucha propaganda en favor, porque llevaba el pobre 6 meses sin sentarse y sentía una cosa gelatinosa que se movía en la cola. Lo que resultaba es que estaba poco calcificado el sacro. Entonces le dieron 4 o 5 meses. La siguiente, por favor. Ya están todas las calcificaciones. Y el enfermo quedó curado completamente y feliz de poderse sentar, porque no se podía sentar. Él tiene un aparato de campo magnético que lo compró no para él, sino para su mamá. Claro, su mamá murió, era una gente, murió a los 90 años, recientemente también, y él lo usa de vez en cuando el aparato, pero nada más. La siguiente, por favor.